Una de las cosas que es innegable es que la inteligencia artificial viene. Ya saben hoy cuántas personas en su empresa están utilizando la inteligencia artificial. Probar requiere en algún momento fracasar. El primer insumo que necesitan los agentes, el primer insumo que necesita la inteligencia artificial es data confiable. Si yo a la inteligencia artificial le entrego información deficiente, no puedo esperar que me dé información óptima. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron su base de datos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy no tenemos invitado, hoy van a estar conversando conmigo y vamos a hablar de un tema que ha sido una conversación recurrente en las últimas semanas, sobre todo con empresas que están empezando en esa trayectoria de cómo subirse a la inteligencia artificial. Y una de las preguntas que más nos hemos hecho es cómo se están preparando. Porque una de las cosas que es innegable es que la inteligencia artificial viene, o mejor dicho, ya está aquí. Ya debemos empezar a implementarla, pero implementarla también requiere de algunos pasos previos, de un proceso que tenemos que hacer antes. Y en esa línea, hoy vamos a tener una conversación con respecto a eso. Para comenzar, les quiero mostrar unas preguntas y quiero mostrarles un poco las reflexiones que hemos venido haciendo durante estos días. Y como les decía, la primera pregunta pasa por respondernos cómo nos estamos preparando o si hicimos ese trabajo de preparación. A lo mejor ya estamos experimentando, ya tenemos modelos, ya lo estamos usando, pero me gusta a mí hacer esta primera reflexión. Ya saben hoy cuántas personas en su empresa están utilizando la inteligencia artificial y profundizando un poco más, cuántas no lo están usando. Y sabemos por qué no lo están usando, cuáles son esos temores que tiene cada uno de nuestros empleados cuando dice, oye, pero es que si empiezo a usar la inteligencia artificial, probablemente voy a darle pie a mi jefe para que vea cómo me puede reemplazar, que es un temor muy presente en los empleados del día de hoy. Nuestros colaboradores hoy están preguntándose si la inteligencia artificial de verdad nos va a reemplazar. Y en ese ejercicio de empezar a probar, prueban, pero prueban con miedo. Entonces, una de las reflexiones para los que estamos hoy liderando empresas y los que estamos liderando equipos es empezar a mirar dentro de nuestros colaboradores cuántas personas ya lo están usando, cómo lo están usando, están siendo más eficientes en su trabajo, de verdad están aprovechando todo el potencial y los que no lo están usando, ¿por qué no? ¿Qué está pasando allí que no nos estamos dando el permiso o ellos mismos no se están dando el permiso de probar y experimentar con nuevas herramientas? ¿Hay miedo al fracaso? ¿Hay miedo al error? ¿Hay miedo a no hacerlo bien? Esa es una pregunta que hoy muchas de las empresas con las que estamos trabajando nos estamos haciendo en conjunto y estamos validando con sus equipos qué es lo que está pasando allí. Otra reflexión que, digamos, para mí es fundamental y en otros episodios de este podcast hemos conversado es, ya tengo un análisis de mis procesos, ya sé en qué parte de mis procesos puede impactar la inteligencia artificial. ¿Hay algún proceso donde ya lo esté usando? Y más importante aún, estoy midiendo lo que está pasando allí. Porque conectado a lo que les decía antes, si estamos hablando de, bueno, probar requiere en algún momento fracasar. Probar también nos puede llevar a ser exitosos, a conseguir eficiencias en nuestros procesos. Pero mientras no lo midimos, entonces no podemos saber cuánto es realmente el impacto. Y esa es una reflexión que hoy en día es muy importante. Nosotros como empresarios y nosotros como líderes de equipo
deberíamos estar midiendo dentro de cada uno de nuestros procesos cómo impacta la inteligencia artificial y cuánto es el beneficio que estoy obteniendo con cada una de esas modificaciones o cada una de esas alteraciones que vamos a hacer a nuestros procesos. La automatización realmente me está dando resultados. La siguiente reflexión que hemos hecho durante estos días tiene que ver con qué tan confiable es la data que tenemos. Una de las cosas que nosotros le preguntamos a los equipos cuando conversamos con ellos es, si tuvieses que tomar una decisión hoy, si tuvieses que decir, mira, hoy tengo que cambiar mi presupuesto, pudieras hacerlo sin lugar a duda con los datos que ves en tu CRM, por ejemplo. Si tuvieses hoy que decidir si vas a invertir en una nueva campaña publicitaria o no, pudieras hacerlo sin lugar a duda con la data que ves en tu reporte. No tienes que revisar nada, no ti- tus datos son 100% confiables. Y en esa reflexión, una de las cosas que es importante ver es si nosotros queremos abordar la inteligencia artificial, el primer insumo que necesitan los agentes, el primer insumo que necesita la inteligencia artificial es data confiable. Y esa data no solo pasa por lo que tenemos en nuestra base de datos, no solo pasa por lo que tenemos en nuestro CRM. Piensen, por ejemplo, que si ustedes quisieran hacer un agente con inteligencia artificial que le explicara a los empleados nuevos, a los nuevos ingresos, a los nuevos colaboradores, que le explicara a ellos, por ejemplo, cómo funciona la empresa. Nuestros manuales de operaciones están al día. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos nuestra misión, nuestra visión? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una actualización de nuestra página web? En realidad, la documentación de nuestra empresa refleja lo que somos hoy en día como negocio. Esos son fuentes de datos que son importantes para la inteligencia artificial. Si yo quiero que los agentes puedan mejorar la atención al cliente, si yo quiero que los agentes puedan hacer mejor prospección, la data que tengo disponible para ellos en mis documentos, en mi base de datos, en mi CRM, tiene que estar limpia, tiene que ser coherente, pero además tiene que estar organizada y estructurada para que ellos puedan hacer de mejor manera su trabajo. Y una de las cosas que es importante aquí es entender este concepto que mucho tiempo se ha hablado de garbage in, garbage out. Si yo a la inteligencia artificial le entrego información deficiente, no puedo esperar que me dé información óptima. Todo lo que yo le dé como insumo, la inteligencia artificial lo va a utilizar y lo va a amplificar. Y eso tiene que ser de la mejor calidad posible. No les estoy diciendo que mañana tienen que rehacer toda la documentación de su empresa, pero tenemos que tratar de darles la mejor información que podamos para que la inteligencia artificial nos pueda entregar el mejor producto final. Una última reflexión. Si viéramos hoy nuestros sistemas, ¿cada cuánto tiempo le hacemos una optimización? ¿Cada cuánto tiempo hacemos una revisión de nuestra base de datos? ¿Tenemos una política de gobierno de datos? ¿Tenemos una política de optimización de los datos de nuestra empresa? Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que revisaron su base de datos? ¿Hace un mes? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? Hay una estadística que es muy importante y que todos los que estamos, por ejemplo, en el área de marketing y que en algún momento hicimos alguna campaña de marketing, miramos que es que tras un año, el 20% de nuestros correos electrónicos se deteriora. Bien porque la persona cambió su correo electrónico, bien porque ya no trabaja en esa empresa. Y en un ejercicio tan simple como el de enviar campañas por email, ya nosotros sabemos que durante un año perdemos el 20% de nuestra data. Si eso pasa con los emails, imaginen lo que está pasando con teléfonos, direcciones, con facturas que creamos y que luego eliminamos, con notas de crédito, con
datos de prospectos que creamos y que luego sacamos. Entonces, si no estamos en un proceso recurrente de mirar nuestra base de datos, si no tenemos una política de optimización, de ver el ciclo de vida de los datos, cada cuánto tiempo nuestra data se desactualiza, se deprecia, se pierde. Ese es un proceso que tenemos que hacer de manera recurrente. Y eso va a hacer que más adelante las actualizaciones, los procesos de limpieza cada vez sean menores. Pero además va a hacer que la inteligencia artificial trabaje de mejor manera, funcione de mejor manera. Todos aquí hemos visto múltiples ejemplos cuando todavía no había inteligencia artificial de hola first name o hola espacio en blanco, porque teníamos un dato malo, hicimos una actualización, eso le salió a 1000 contactos y esos 1000 contactos no todos tenían el nombre. Entonces, si ya nosotros sabemos que eso pasa en nuestras organizaciones, este es un proceso y es una reflexión que tenemos que hacer de manera recurrente. Mi base de datos está al día, mi base de datos está limpia, he hecho algún proceso para mantenerla al día y, digamos, dentro de mis reflexiones, y esta probablemente va a ser la última, es una reflexión de asumir que las cosas están bien no va a hacer que efectivamente estén bien. Porque la verdad es que no es lo que no sabes, es lo que crees que sabes y tienes la certeza de que sabes y en realidad no es así. Entonces, nosotros muchas veces como líderes, nuestro ego nos hace ver como, no, mi página web está súper bien, está al día. Sí, mi equipo está todo el tiempo trabajando en eso. Y finalmente no vemos que hace 6 meses que hay dos contenidos que no se actualizan. O hace un año que no tocamos el contenido de nuestra base de conocimiento. O hace 3 años que no vemos las preguntas frecuentes. Y esas preguntas frecuentes ya no son las preguntas frecuentes de nuestro equipo. Y asimismo, como pasa con la documentación que le exponemos a nuestros clientes, pasa con la documentación interna. Y asimismo, como pasa con la documentación interna, pasa con la base de datos. Entonces, todas estas reflexiones nos llevan a pensar en qué debo hacer, cómo me debo preparar para que cuando venga la implementación de la inteligencia artificial, estos errores que tengo dentro de mi data, que tengo dentro de mi equipo, no se amplifiquen, no se multipliquen, porque finalmente la inteligencia artificial lo que va a hacer es potenciar, aumentar lo que tengamos como base. Si nuestra base está correcta y está limpia, entonces la inteligencia artificial va a aumentar y va a amplificar las cosas positivas. Pero si nuestra base de datos no está correcta, no está limpia, la inteligencia artificial lo que va a hacer es también amplificar esos errores. Voy a aprovechar entonces de mostrarles un ejemplo. Esto es un análisis que nosotros estamos haciendo utilizando inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos diga, por ejemplo, cuáles son esos errores que encuentra o esos datos que, por ejemplo, un agente no sería capaz de entender. Entonces, este análisis que están viendo acá es un análisis de una base de datos de una cuenta de un CRM. Y en este análisis nosotros encontramos cuáles son esos detalles donde la inteligencia artificial puede entender lo que está pasando dentro de la base de datos, como puede no entenderlo. Y el problema de no entender lo que está pasando en la base de datos es que ella puede usar esa información de manera incorrecta. Entonces, si la inteligencia artificial yo le pidiera, oye, quiero que me hagas un análisis sobre la distribución de los productos en mi almacén
pero la inteligencia artificial no entiende dónde está ese campo, entonces el análisis que me va a entregar va a ser un análisis errado. Entonces voy a mostrarles un poco lo que hace este reporte para que tengan una idea de las cosas que podemos ver, que podemos identificar y cómo rápidamente, haciendo una corrección sencilla, ya podemos empezar a mejorar nuestro proceso, ya nos podemos empezar a preparar de mejor manera. Entonces, este análisis, como les dije, entra a la base de datos, un agente de inteligencia artificial mira toda la data y nos dice cuáles son los datos que entiende y cuáles son los datos que no. En este caso, por ejemplo, fíjense que me está diciendo que todas estas propiedades, año del vehículo, marca del vehículo, modelo del vehículo, kilometraje del vehículo, que pudieran ser propiedades que un humano fácilmente pudiera entender, la inteligencia artificial me dice, bueno, estas son propiedades que están relacionadas con el vehículo, pero no tienen ninguna descripción adicional, no tengo ningún contexto. Y una de las cosas importantes para los que, digamos, no están tan versados en el tema de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial recibe información, pero además de recibir información necesita contexto. Necesita saber con qué está eso relacionado. Porque si yo en una base de datos me encuentro propiedades de un vehículo, en una empresa donde probablemente estamos hablando de servicios médicos, esa información dentro de la base de datos de servicios médicos, información del vehículo, sin contexto para la inteligencia artificial, tiene poco significado. Entonces, una de las cosas que deberíamos proporcionarle a la inteligencia artificial, por ejemplo, es una descripción de estos campos. Si volvemos al ejemplo que les acabo de dar, en una empresa de servicios médicos, todas estas propiedades del vehículo pudieran estar relacionadas con un accidente. Entonces yo pudiera decir, bueno, el paciente tuvo un accidente en este tipo de vehículo. Y ese contexto haría que la inteligencia artificial entendiera de mejor manera qué es lo que está pasando dentro de esta base de datos. Entonces, fíjense que aquí dice que los campos no tienen descripciones. Y al no tener descripciones, fácilmente nos dice, falta contexto sobre el tipo de producto que se está describiendo, se necesita una descripción clara. Entonces, no solamente basta con que mis campos sean descriptivos, sino que además yo necesito darle contexto dentro de la base de datos a la inteligencia artificial. Fíjense que en este mismo ejercicio tengo costo de interés, costo por cantidad de transacciones, país, método. Entonces, más adelante, la inteligencia artificial me dice, bueno, son propiedades con poca o ninguna descripción, parecen relacionadas con costos financieros y método de pago. Entonces, se requiere información adicional para comprender el contexto y el propósito de cada propiedad. ¿Por qué? Porque en este caso, este ejercicio es para una empresa que maneja créditos automotrices. Entonces, al no darle contexto, si él encuentra otras propiedades que no están relacionadas con esto, puede no hacer la asociación de manera correcta. Entonces, es importante que cuando estemos preparando nuestra base de datos, no solamente describamos los campos, sino que además, o no solamente nombremos los campos de forma descriptiva, sino que además le demos descripción a los campos para que la inteligencia artificial pueda hacer un mejor trabajo. Si se fijan, la otra cosa que pasa en esta base de datos es que tengo campos en inglés y en español. Entonces, al tener campos en inglés y en español, la inteligencia artificial tampoco puede asumir directamente que esta es una empresa que trabaja en español o una empresa que trabaja en inglés. Tampoco puede asumir directamente que hay una relación entre esos campos. Y muchas de las cosas que nos va a decir es, por ejemplo, la información es ambigua, se necesita saber si la superficie está medida en una unidad específica o en otra unidad, porque no lo tengo claro. Se necesita asegurar, por ejemplo, si estoy trabajando con multimoneda o no estoy trabajando con multimoneda. Siempre la inteligencia artificial me va a pedir conocer más para poder
Entonces, a partir de allí, con ese contexto, teniendo toda la película, poder utilizar mejor esos datos. Entonces, fíjense qué importante es preparar nuestra data, tener todo lo que necesitamos saber o todo lo que le pudiéramos indicar para que la inteligencia artificial haga un mejor trabajo. Hace muy poco escuchaba a John Hernández, un podcaster español que habla sobre la inteligencia artificial y él decía, piensen que la inteligencia artificial es como tener de pasante, de estudiante en práctica, a un PhD, que sabe de todo y que sabe sobre todas las cosas, pero que no sabe nada de mi empresa. Entonces, si yo quiero que este PhD, que sabe sobre todo y que sabe sobre todas las cosas, conozca de mi empresa, tengo que darle esa información. Evidentemente, cuando yo le doy la información, entonces él ahora puede entender mejor cuál es mi negocio, de qué se trata lo que yo hago, hacia dónde va mi empresa, cómo puede ser un mejor colaborador. Pero para eso tengo que preparar esos datos, tengo que preparar esa información, tengo que tener en mi base de datos campos que sean lo suficientemente descriptivos, información de contexto que le permita entender de qué se trata lo que está viendo, porque de esa manera ese pasante que conoce de todo y que tiene un nivel de PhD o ese estudiante en práctica que conoce de todo y que tiene un nivel alto de conocimiento puede hacer mejor uso de su conocimiento y puede hacer mejor uso de la información que yo le estoy presentando. Finalmente, quiero mostrarles un análisis más, quiero mostrarles otro ejemplo de cosas que podemos hacer, porque como les decía, no depende de la herramienta que utilicemos. Pueden utilizar una herramienta como la nuestra, pero también ustedes pueden utilizar otras herramientas para eh, poder empezar o comenzar este análisis interno y esta preparación para asumir la inteligencia artificial de la mejor manera. En ese sentido, entonces, les quiero mostrar un reporte. Este reporte, digamos, está hecho con ChatGPT y déjenme ocultar esto. Y lo que quiero que veamos acá es que ustedes pueden, dentro de ChatGPT, hacer un análisis de su CRM. ¿Cómo llegamos a este análisis? Le dije a ChatGPT que quería hacer un deep research y en las fuentes le entregué como fuente mi CRM, que en este caso es Hotspot. Y lo que le pregunté fue muy sencillo. Oye, quiero un resumen comprensivo de mis cuentas y de mi equipo de ventas. Él me hace preguntas aclaratorias y me dice, oye, ¿qué métricas deseas ver? ¿Qué detalles sobre el equipo quieres ver? ¿Y qué periodo de tiempo te interesa? Y en base a eso, donde yo le dije, mira, los últimos 3 meses quiero ver toda la información de mis cuentas y quiero ver el rendimiento individual, la cuota y los contactos asignados. Entonces, él entra y hace un análisis de mi CRM. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer acá, ¿este análisis sería correcto si la data de mi CRM no está bien? ¿Confiarían ustedes en este análisis si la data del CRM no estuviese correcta? Entonces, por eso es tan importante la preparación, porque si la data de mi CRM está al día, está actualizada, si hemos hecho estos ejercicios de limpieza recurrentes, si la inteligencia artificial puede entender cuáles son los datos, cuáles son los campos que están dentro del CRM, la información que me va a entregar aquí de este reporte va a ser información correcta, va a ser información óptima, ¿sí? Entonces, este resumen, pues, tiene un montón de datos, me muestra algunas cuentas, me dice cómo es el performance de cada individuo, me entrega rendimientos individuales y me da conclusiones sobre este reporte. Entonces, fíjense qué importante es poder tener la información al día, poder prepararme, poder darle la información correcta a la inteligencia artificial para que él luego
pueda hacer mejores análisis. Yo sobre esto además pudiera presentar ahora preguntas y decir, oye, quiero profundizar sobre este tema, quiero analizar a este individuo, a este colaborador dentro de mi equipo, quiero ver cómo darle mejores herramientas y mejores técnicas, tácticas, quiero replicar cuál es el comportamiento de mi mejor ejecutivo. Entonces, tener la información, tener la data al día es lo que nos va a permitir dar este salto, dar este paso, entender que la información que ahora viene de vuelta de la inteligencia artificial me agrega mucho más valor. Entonces, si pusiéramos foco en, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Empecemos con algunos casos de uso. Por ejemplo, analicemos cuál ha sido el resultado de los últimos 6 meses de nuestro equipo de venta. Démosle la información a la inteligencia artificial y miremos cuál ha sido el performance de cada uno de los miembros de mi equipo de venta. Cómo se comportaron en los últimos 2 trimestres. Analicemos cuántas reuniones tuvieron, cuántas llamadas tuvieron, cómo fue el resultado de esas reuniones y de esas llamadas. Con eso, entonces vamos a poder luego tener un reporte comprensivo. No solo eso, imagínense que ese reporte luego ustedes puedan hablar con ese agente. Y este es el último ejemplo que les voy a mostrar. Imaginen que puedo hacer un reporte de lo que está pasando con mi equipo de atención al cliente. ¿Cuántos tickets tienen abiertos? ¿Cuántos tickets tienen cerrados? ¿Cuál fue el tiempo de la primera atención? ¿Cómo pudieron ellos resolver esos casos? ¿Cuál es el agente que tiene más casos resueltos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las conversaciones? Que yo pueda hacer drill down en el reporte y poder entender qué es lo que está pasando con cada individuo dentro de mi empresa. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo eso funciona, cómo puedo hablar con mi data y cuando la data está preparada, está correcta, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar. Hola, hablemos de los números de tu empresa. Hola Mariana, ¿me puedes decir un poco quién es el top performance? ¿Quién es el que ha tenido mejores ventas, mejores resultados de mi equipo? Claro que sí. Analizando los resultados de mayo, Andrea Ceballos es quien ha tenido el mejor desempeño en ventas con un total de 10. Le sigue de cerca Javier López con 9 ventas y Jairo González con 8. Mariana, ¿y me puedes decir quién es el que ha tenido menos performance, el peor performance? Claro. En el resumen de mayo, Alexandra Cárdenas registró 0 ventas. Le sigue Nicolás Gómez con 2 ventas y Roberto Martínez y Antonio Benítez con 3 ventas cada uno. ¿Qué le pudiéramos recomendar a ellos para poder mejorar su performance? Para mejorar su rendimiento, podríamos recomendarles enfocarse en la calidad de los prospectos, asegurándose de que estén bien calificados antes de invertir tiempo. También es crucial revisar sus procesos de seguimiento y comunicación, quizás implementando más puntos de contacto o personalizando sus mensajes. Finalmente, podríamos considerar capacitaciones específicas en áreas donde necesiten fortalecerse, como el manejo de objeciones o técnicas de cierre. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por tu ayuda. Fíjense qué importante es poder hablar con la inteligencia artificial, hacerle preguntas sobre lo que está pasando con mi equipo. ¿Cómo pudiéramos, en un ejemplo sencillo, ir de la casa a la oficina conversando con nuestro asistente y preparando lo que va a ser mi primera reunión con el equipo de ventas en la mañana? ¿Cómo yo puedo ir viendo toda la información y cómo puedo ir comparando lo que está pasando con cada uno de los miembros del equipo y esta información que efectivamente la tengo en un reporte, la puedo ver, ahora puedo conversar con ella? Prepararnos para la inteligencia artificial
es fundamental. Tener la data disponible para que la inteligencia artificial nos ayude va a ser una de las cosas que va a convertirse en un catalizador de lo que hacemos con la inteligencia artificial. Analizar cada uno de los procesos, ver el paso a paso y poder entender dónde puedo incorporar estas herramientas. Eso es lo que va a acelerar a nuestra compañía. El episodio de hoy fue para esto, fue para analizar casos de uso, ver dónde la inteligencia artificial nos puede apoyar, pero además que entendamos cómo cada uno de nosotros puede contribuir a esa visión estratégica, cómo como compañía, en cada una de nuestras áreas, podemos empezar a analizar qué es lo que debo mejorar, dónde me debo preparar. Y para los líderes, es darle el apoyo a sus equipos, darle el apoyo a sus colaboradores para que tengan voz, puedan expresarnos cuáles son las áreas de mejora, aplicar ese proceso de preparación, de limpieza y a partir de allí, entonces empezar a implementar. No sin antes, como siempre, decirles que experimentar, probar, darse cuenta de dónde hay errores, corregir y a partir de ahí seguir experimentando es clave para que estos procesos sean exitosos. Como siempre, ha sido un placer tenerlos aquí conmigo el día de hoy. Espero que este episodio de hoy les haya agregado mucho valor, que hayan podido ver por qué debemos prepararnos, cómo debemos prepararnos y el momento que para prepararnos es ya. Como siempre, nos pueden encontrar a nosotros en YouTube, en Autana Amplify, en el resto de las redes sociales como Autana, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como César Hernández C. Estoy siempre disponible para que tengamos conversaciones, para que hablemos de estos temas, para que empecemos a prepararnos juntos. Y si quieren tener más conversaciones como estas, pues allí tenemos el espacio para hacerlo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que tengan muy buen día.